El avión aterrizó suavemente en la pista mientras Salvador revisaba su teléfono por enésima vez. No había mensajes de Marlene. Era extraño. Su hija siempre le enviaba algún mensaje cuando estaba fuera por tanto tiempo. Con una mezcla de cansancio y emoción, tomó su equipaje de mano y salió del aeropuerto, ansioso por volver a casa. El viaje de negocios había sido agotador, pero valió la pena. Había cerrado acuerdos importantes y traía regalos para todos. Para Marlene, un brazalete con pequeños dijes que le recordaban a su madre. Para Margarita, un costoso collar de diamantes. Para su hijo Isaac, un peluche enorme que seguramente abrazaría cada noche. Pensó en la sonrisa de su hija al recibir su regalo, en cómo sus ojos se iluminarían al verlo entrar por la puerta. Pero algo en su interior le decía que algo no estaba bien. Margarita lo recibió con una sonrisa radiante, demasiado radiante. Le pareció forzada, como si estuviera ocultando algo. Isaac corrió hacia él con los brazos abiertos y Salvador lo levantó con facilidad, disfrutando del momento. ¡Papá!, gritó el pequeño riendo mientras lo abrazaba con fuerza. Salvador besó su frente y miró alrededor. ¿Dónde está Marlene? Margarita se tensó levemente, aunque lo disimuló con una rápida sonrisa. Está en el internado. Por un instante, Salvador pensó que había escuchado mal. ¿En dónde? En un internado. Es lo mejor para ella, Salvador. Tú viajas mucho y ella necesita disciplina. Se estaba volviendo rebelde. El hombre sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo era posible que su hija hubiera sido enviada lejos sin su consentimiento? ¿De qué estás hablando?, preguntó con el ceño fruncido, su voz cargada de incredulidad. Salvador, por favor, entiende. No podía hacerme cargo de todo. Isaac es pequeño. Tu hija se la pasaba encerrada en su mundo, cada vez más difícil de tratar. En el internado aprenderá buenos modales, tendrá amigas de su edad. Fue por su bien. Las palabras de Margarita sonaban perfectamente ensayadas, como si hubiera repetido ese discurso varias veces en su cabeza. Salvador sintió un nudo en el estómago. Sacó su teléfono y marcó el número de Marlene. Nada, apagado. Lo intentó de nuevo con el mismo resultado. ¿Cuándo la llevaste allí? Hace un mes. La sangre se le heló. Un mes. Un mes entero sin hablar con su hija. Un mes sin saber qué estaba pasando con ella. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Margarita suspiró y tomó su mano, pero él la apartó. No quería preocuparte. Estabas en un viaje importante, cerrando acuerdos. Pensé que lo entenderías cuando volvieras. La rabia se encendió en sus ojos. Dame la dirección. Salvador, por favor. Ahora. Margarita lo miró con temor. Con un suspiro resignado, fue a buscar un papel y anotó la dirección. Salvador lo tomó sin decir una palabra y salió de la casa, sintiendo cómo la desconfianza y el miedo se instalaban en su pecho. Algo dentro de él le decía que lo que encontraría en ese internado sería mucho peor de lo que podía imaginar. Salvador salió de la casa con pasos firmes, sintiendo cómo la rabia ardía en su interior. Encendió el motor de su coche y marcó nuevamente el número de su hija, pero la respuesta fue la misma: apagado o fuera del área de cobertura. Su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué Margarita había tomado esa decisión sin consultarlo? ¿Qué le había dicho a Marlene para justificar su ausencia? Mientras conducía, intentó ordenar sus pensamientos, pero la indignación nublaba su juicio. Durante los últimos años, había intentado reconstruir su vida después de la muerte de Laura, su primera esposa, la madre de Marlene. Pensó que Margarita podría llenar ese vacío, ser un apoyo para su hija, una segunda madre. Pero ahora veía cuán ciego había estado. Recordó los pequeños momentos en los que Marlene parecía distante, más reservada. ¿Cuántas veces la había visto bajar la mirada cuando hablaban de Margarita? ¿Cuántas veces había ignorado las señales por estar ocupado con su trabajo? Se sintió un necio. Al llegar al internado, el edificio se alzaba frente a él con una imponente estructura de piedra gris. Las ventanas altas y estrechas daban la impresión de estar atrapadas dentro de sus propios marcos, como si quisieran cerrarse aún más para ocultar lo que sucedía en su interior. Estacionó el coche y caminó decidido hasta la entrada. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió con un rechinido. Una mujer alta, de cabello recogido en un moño severo y gafas de montura delgada, lo miró con expresión impasible. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó con voz seca. Soy Salvador Lorenzo. Busco a mi hija Marlene. Hubo un breve silencio. La mujer no se inmutó, pero sus ojos se entrecerraron apenas. Señor Lorenzo, su hija está bien cuidada aquí. Ha estado bajo nuestra tutela desde que su esposa la matriculó.
Mi esposa no tenía derecho a hacer eso sin mi consentimiento, replicó él con un tono de advertencia. Quiero verla ahora. La directora, o quien fuera aquella mujer, se mantuvo impasible, pero Salvador notó la ligera tensión en su mandíbula. Me temo que las visitas no están permitidas sin previa autorización. Aquí seguimos un régimen estricto, es por el bienestar de las niñas. No me interesa su régimen. Quiero ver a mi hija. Ahora. La mujer suspiró como si estuviera acostumbrada a tratar con padres difíciles. Voy a verificar su expediente y ver si es posible. Espere aquí. Desapareció por un pasillo oscuro. Salvador aprovechó el momento para observar a su alrededor. Había silencio, demasiado silencio. Se suponía que este era un internado para niñas, pero no se escuchaban risas ni voces. Minutos después, la directora regresó. Su hija no está disponible en este momento. ¿Qué significa eso? Que en este instante está en clase y no podemos interrumpirla. Puede regresar otro día con una cita programada. Salvador apretó los puños. Quiero ver su habitación. La mujer parpadeó y por primera vez titubeó. Eso no es necesario. Sí lo es. El aire entre ellos se volvió denso. Finalmente, con una mueca de resignación, la mujer se giró y comenzó a caminar por el pasillo. Salvador la siguió, cada vez más convencido de que algo muy oscuro ocurría allí. El sonido de los tacones de la directora resonaba por el pasillo estrecho mientras guiaba a Salvador a través del internado. Las paredes eran frías y desnudas, sin rastros de calidez ni decoraciones infantiles. A cada paso, la sensación de opresión se hacía más fuerte. Finalmente, la mujer se detuvo frente a una puerta de madera oscura. Extrajo una llave de un enorme manojo y la giró con lentitud en la cerradura. Salvador sintió su paciencia desmoronarse. Cuando la puerta se abrió, un olor a humedad y encierro golpeó su nariz. Aquí es donde duerme su hija, anunció la directora con indiferencia. Salvador cruzó el umbral y lo primero que vio fue una cama angosta con una manta gris y áspera. A su lado, una pequeña mesita de noche de madera vieja y una única silla. No había fotos, juguetes ni nada que indicara que Marlene vivía allí. ¿Esto es todo?, preguntó con la voz cargada de incredulidad. Todas las niñas tienen las mismas condiciones. Fomentamos la igualdad y la disciplina, respondió la directora con tono mecánico. Salvador avanzó por la habitación, sintiendo la furia crecer dentro de él. Pasó la mano por la manta y notó que estaba fría, como si nadie hubiera dormido en esa cama en días. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Cuándo fue la última vez que Marlene durmió aquí? Como le dije, ella está en clase. No pregunté dónde está ahora. Pregunté cuándo fue la última vez que estuvo aquí. La directora mantuvo su expresión pétrea, pero hubo un ligero destello en sus ojos, un parpadeo demasiado rápido. Señor Lorenzo, le recomiendo que confíe en nuestro método. Su esposa firmó un contrato y mientras tanto, Marlene está bajo nuestro cuidado. Salvador sintió que se le helaba la sangre. Cada respuesta evadida, cada excusa dicha con precisión, todo indicaba que le estaban ocultando algo. Antes de que pudiera exigir más explicaciones, un ruido sordo llegó desde el pasillo. Un quejido apenas perceptible. Giró la cabeza hacia la puerta abierta y se concentró en el sonido. No venía de lejos. Unos pasos suaves se escucharon al otro lado de la pared. Salvador avanzó hacia la fuente del ruido, ignorando el intento de la directora por detenerlo. Salió al pasillo y se detuvo frente a una puerta similar a la de la habitación de Marlene. No puede entrar ahí, advirtió la directora, pero su tono ya no era tan firme. Salvador no le prestó atención. Giró el pomo y empujó la puerta. La habitación era igual de lúgubre que la anterior, pero en un rincón, encogida en el suelo, había una niña de cabello oscuro. Al escuchar la puerta abrirse, la niña levantó la cabeza con los ojos llenos de miedo. Su mejilla tenía un moretón y sus ropas estaban arrugadas y sucias. Salvador sintió un puñetazo en el estómago. ¿Dónde está Marlene?, preguntó con la voz grave. La niña abrió la boca, pero no emitió sonido. Solo lo miró con desesperación como si quisiera decirle algo, pero no pudiera. La directora se adelantó rápidamente. Esto no concierne a su hija. Salvador apretó los dientes. Todo en aquel lugar olía a encubrimiento, a abuso, a algo mucho peor de lo que había imaginado. Tomó aire y se obligó a mantener la calma. Me llevaré a mi hija hoy mismo, declaró con una determinación inquebrantable. La directora le sostuvo la mirada por un largo segundo antes de curvar los labios en una ligera sonrisa. Eso, lo veremos. Los ojos de Salvador se clavaron en la directora con furia contenida.
Esa sonrisa apenas perceptible, casi burlona, le dejó claro que no sería tan fácil llevarse a su hija. Lo que más le enfurecía era la certeza de que ella sabía algo que él aún desconocía. No voy a discutir con usted. Lléveme con mi hija ahora, dijo, con una frialdad peligrosa en su voz. La mujer se cruzó de brazos, estudiándolo con calma, como si estuviera calculando su próximo movimiento. Me temo que eso no será posible hoy, señor Lorenzo. Debemos seguir un protocolo, y su esposa dejó en claro que Marlene debía completar su formación aquí. Salvador sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No me interesa el protocolo ni lo que mi esposa haya dicho. Yo soy su padre, y quiero verla. La directora se mantuvo firme. Su hija no está disponible en este momento. Puede regresar con una orden legal si lo desea. La furia de Salvador alcanzó su punto máximo. Avanzó un paso, acortando la distancia entre ambos. Escúcheme bien, señora, dijo, su voz temblando de ira. No me voy de aquí sin mi hija. Un tenso silencio se extendió entre los dos. La directora lo sostuvo con la mirada, con el mismo aire de superioridad con el que había manejado la conversación desde que llegó. Pero antes de que pudiera responder, el sonido de pasos apresurados en el pasillo interrumpió la tensión. Una mujer de uniforme oscuro apareció en la puerta. Sus mejillas estaban enrojecidas, como si hubiera venido corriendo. Directora, tenemos un problema. La mujer frunció el ceño y desvió la mirada de Salvador. ¿Qué problema? Es Marlene. Ha sido castigada por desobedecer las normas y está en aislamiento. El estómago de Salvador se hundió. ¿Qué? Su voz resonó en la habitación como un trueno. La directora cerró los ojos un instante y exhaló con paciencia fingida antes de mirar a Salvador nuevamente. Verá, señor Lorenzo, su hija ha tenido ciertas dificultades para adaptarse a la disciplina del internado. Ha mostrado una conducta desafiante y lamentablemente debimos tomar medidas correctivas. El hombre sintió que la sangre le hervía. ¿Qué clase de medidas? La directora suspiró con teatralidad. Un tiempo en aislamiento. Nada grave, pero suficiente para que aprenda a seguir las reglas. ¿Dónde está? Preguntó Salvador con la voz peligrosamente baja. La directora dudó un momento, pero terminó girándose hacia la mujer que había interrumpido. Llévelo. La empleada tragó saliva y asintió antes de darle la espalda, indicándole a Salvador que la siguiera. Él no dudó ni un segundo. Caminó con rapidez por los pasillos sombríos, sintiendo su corazón latir con fuerza. Cada pared fría y cada sombra alargada hacían que su desesperación creciera. Al llegar a una puerta de hierro, la mujer que lo guiaba sacó una llave y la giró en la cerradura. La puerta se abrió con un quejido y al otro lado, en un cuarto oscuro y sin ventanas, estaba su hija. Marlene estaba encogida en el suelo, abrazándose las rodillas con la ropa arrugada y el rostro sucio. Cuando levantó la cabeza y lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá», susurró con la voz quebrada. Salvador sintió como si le arrancaran el corazón del pecho. «Estoy aquí, cariño, te voy a sacar de aquí». Pero antes de que pudiera avanzar hacia ella, la mujer de uniforme se interpuso. «Señor, le repito, hay normas. No puede llevárselas sin una orden». Salvador la ignoró. «Marlene, ven conmigo». La niña hizo el ademán de ponerse de pie, pero la mujer la detuvo con un movimiento brusco. «No puede salir». Salvador sintió que su paciencia se acababa. «Quítese del medio». «No puedo hacerlo, señor». El hombre sintió el impulso de apartarla él mismo, pero entonces notó el miedo en los ojos de su hija. No quería asustarla más de lo que ya estaba. Inspiró hondo y se obligó a calmarse. «Está bien», dijo con un control forzado en su voz, «pero esto no ha terminado». Se volvió hacia Marlene y le sostuvo la mirada con determinación. «Voy a sacarte de aquí, te lo prometo». La niña sintió con los ojos llenos de confianza y esperanza. Salvador giró sobre sus talones y salió del cuarto con el cuerpo tenso. Sabía que no podía perder la calma en ese momento. Si quería recuperar a su hija, tenía que ser inteligente, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Salvador salió del internado con el corazón latiendo con furia descontrolada. Cada fibra de su ser le gritaba que regresara, que tomara a su hija y la sacara de allí a la fuerza, pero sabía que no podía actuar de manera impulsiva. Esa maldita directora y su burocracia podían retrasarlo, pero no iba a detenerlo. Se subió al coche y tomó su teléfono con manos temblorosas. No había duda de que Margarita estaba detrás de esto. Marcó su número sin dudar. «Salvador», respondió ella con voz cautelosa. «¿Desde cuándo mi hija está siendo torturada en ese internado?»
El silencio del otro lado de la línea fue suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. Yo no sé de qué hablas. No me mientas, Margarita. Su tono fue tan seco y peligroso que ella ni siquiera intentó fingir más. Salvador, entiéndeme, comenzó a decir, pero él la interrumpió de inmediato. No hay nada que entender. La encontré encerrada en un cuarto oscuro, sucia, con miedo. No ha hablado conmigo en un mes porque tú te aseguraste de mantenerla incomunicada. ¿Qué clase de madre hace eso? No soy su madre, espetó Margarita, dejando escapar la verdad que tanto tiempo había tratado de disimular. El silencio que se extendió después fue mortal. Salvador apretó los dientes y sintió que algo dentro de él se rompía definitivamente. Eso ya lo sabía, murmuró con un tono frío. Pero hoy me lo confirmaste. Margarita se dio cuenta de su error y trató de arreglarlo. Salvador, yo solo quería lo mejor para nosotros. Marlene nunca me aceptó. Hacía mi vida imposible. Cada vez que intentaba acercarme, me rechazaba. Tenía razón en hacerlo, gruñó Salvador. No digas eso, gritó ella. Yo fui la que estuvo a tu lado cuando la madre de Marlene murió. Fui yo la que cuidó de esta casa, la que te apoyó en todo. ¿Me lo debes? ¿Te lo debo? Repitió Salvador con incredulidad. ¿De qué hablas? ¿Crees que por haber estado conmigo tienes derecho a destruir la vida de mi hija? Margarita no respondió. Respiraba con pesadez al otro lado de la línea. Mañana mismo voy a sacarla de ahí, continuó Salvador, su voz sin emoción. Y cuando regresemos, quiero que no estés en esta casa. No puedes hacerme esto. No solo puedo, Margarita, lo haré. Ella soltó una risa nerviosa, pero en su voz se notaba el pánico. Tienes un hijo conmigo, Salvador. Eso no significa nada para ti. El hombre cerró los ojos y pasó una mano por su rostro. Isaac siempre será mi hijo y siempre lo cuidaré, pero no quiero volver a verte jamás. No puedes hacerme esto. Su voz temblaba ahora. Salvador ya no la escuchaba. Colgó sin más, inspiró profundamente, tratando de recuperar el control de su cuerpo y su mente. No podía perder el tiempo con discusiones inútiles. Miró la hora. Tenía que contactar a un abogado de inmediato. No iba a dejar que nada ni nadie retrasara la salida de Marlene de ese infierno. Encendió el motor y arrancó con un solo pensamiento en su cabeza. Esto aún no había terminado. Pero cuando lo hiciera, Margarita y su juego sucio quedarían en el pasado. Para siempre. Marlene se removió en la cama angosta de su celda de castigo, con los ojos abiertos en la oscuridad. Su padre había venido. Lo había visto con sus propios ojos. Había escuchado su voz. La promesa que le hizo resonaba en su cabeza. Voy a sacarte de aquí. Por primera vez en semanas sintió esperanza. Aún así, no podía permitirse confiar completamente en ello. Sabía cómo funcionaba el internado. La directora y las cuidadoras harían lo posible para evitar que su padre la sacara fácilmente. Si Margarita había sido capaz de engañar a su propio esposo, no le sorprendería que también estuviera moviendo hilos en las sombras para impedir su salida. No podía esperar sentada. Apretó los dientes y se incorporó con dificultad. Su cuerpo estaba entumecido después de tanto tiempo en esa celda. Sus piernas le dolían, sus muñecas también. Pero tenía que moverse. Debía salir de allí por su cuenta. No estaba sola en el internado. En las semanas que llevaba allí, había conocido a otras chicas, niñas que, como ella, habían sido enviadas por familias que no las querían o que simplemente querían deshacerse de ellas. Algunas llevaban años atrapadas entre esas paredes con la esperanza desgastada hasta convertirse en resignación. No todas. En la sala común, donde las internas podían hablar en voz baja sin llamar demasiado la atención, había conocido a dos chicas que aún conservaban un poco de fuego en la mirada, Marina y Aida. Marina tenía 15 años y había intentado escapar antes, aunque la atraparon antes de llegar al bosque. Fue la única en contarle a Marlene lo que pasaba en realidad dentro del internado. Castigos desmedidos, niñas que desaparecían sin explicaciones y reglas absurdamente estrictas. Aida era más pequeña, apenas tenía 7 años. A diferencia de muchas, no fue abandonada por su familia, sino que su madre la había dejado temporalmente, con la intención de buscar un mejor futuro para ambas. Sin embargo, cuando quiso recuperarla, le dijeron que ya no podía sacarla, que había un contrato firmado. Marlene pensó en ellas dos. Si lograba escapar, no pensaba hacerlo. Hola. El sonido de pasos en el pasillo la obligó a quedarse inmóvil. Desde la rendija de la puerta, vio la sombra de una de las cuidadoras patrullando el pasillo con su linterna. La mujer se detuvo frente a la celda y miró hacia adentro. Marlene cerró los ojos y fingió dormir.
La linterna se movió y el sonido de los pasos se alejó. Solo tenía una oportunidad. Al día siguiente, cuando la sacaron de su castigo y la devolvieron con las demás, encontró a Marina en el patio del internado. Se sentó junto a ella, manteniendo la mirada fija en el suelo. «Mi papá vendrá por mí», susurró Marlene, apenas moviendo los labios. Marina ni siquiera la miró, pero le respondió en el mismo tono. «No cuentes con eso, a muchas nos prometieron lo mismo. Él no es como los demás. Ojalá sea cierto». Marlene tragó saliva y esperó unos segundos antes de hablar de nuevo. «Tenemos que salir de aquí». Esta vez, Marina sí giró la cabeza y la miró. «¿Tienes un plan? Podemos llegar al bosque. Si logramos cruzarlo, podremos tomar la carretera». Marina la observó en silencio por unos segundos. «Conozco a alguien que podría guiarnos», susurró finalmente. Marlene sintió que el corazón se le aceleraba. Aida, el plan había comenzado. La noche cayó sobre el internado como un manto denso y silencioso. Las luces en los pasillos se apagaron una por una, y solo el sonido ocasional de los pasos de las cuidadoras patrullando rompía la quietud. Era la única oportunidad que tenían. Marlene, Marina y Aida se habían preparado en silencio durante el día. No podían llevarse nada que delatara su escape, ni ropa extra ni comida. Todo tenía que parecer normal hasta el último segundo. Marlene se recostó en su cama fingiendo dormir, pero su cuerpo estaba en tensión. Cada minuto que pasaba, sentía el pulso martilleándole las sienes. Cuando el reloj marcó la medianoche, se deslizó con cuidado fuera de la cama y caminó descalza hasta la puerta. La había probado antes, el pestillo estaba viejo y mal ajustado. Con un pequeño empujón se abrió sin hacer ruido. Con el corazón en la garganta, se asomó al pasillo. Estaba vacío. Rápidamente, se dirigió al cuarto de Marina. La encontró ya de pie, con los ojos encendidos por la adrenalina. Sin necesidad de hablar, ambas se movieron con cautela por los pasillos oscuros hasta llegar a la habitación de Aida. La niña estaba despierta, sentada en la cama con las rodillas abrazadas. «¿Lista?», susurró Marlene. Aida asintió sin decir nada y se puso de pie. Su pequeño cuerpo temblaba, pero su determinación era inquebrantable. Las tres avanzaron en silencio por los pasillos, pegadas a las paredes y deteniéndose cada vez que escuchaban un ruido. Se movieron como sombras hasta llegar a la puerta trasera, la única que daba al patio, y más allá, al bosque. Marina sacó una horquilla que había escondido en su manga y la deslizó en la cerradura. Marlene contuvo el aliento, el mecanismo hizo un leve clic y la puerta se abrió. El aire nocturno las golpeó de inmediato, fresco y húmedo. Aida tomó la mano de Marlene con fuerza, sus dedos pequeños apretando con nerviosismo. Sin mirar atrás, salieron. El patio estaba en penumbra, apenas iluminado por la luna. Cruzaron el césped tan rápido como sus pies se lo permitieron. Marlene sentía su pulso desbocado, la piel erizada de miedo. Cuando llegaron al muro exterior del internado, Marina fue la primera en trepar, usando las hendiduras de las piedras como apoyo. Se movió con agilidad hasta alcanzar la cima y se dejó caer del otro lado. Aida era demasiado pequeña para escalar sola, así que Marlene la ayudó a subir. Cuando la niña alcanzó la parte superior, Marina la recibió abajo. Marlene fue la última. Con esfuerzo se impulsó hasta lo alto del muro. Desde ahí miró por última vez el internado. Las ventanas estaban oscuras y silenciosas. No había señales de que su ausencia hubiera sido notada todavía. Saltó. El golpe contra el suelo le sacó el aire de los pulmones, pero no tenía tiempo para quejarse. Se puso de pie de inmediato y tomó la mano de Aida. Marina se giró hacia ellas. «Corran». Y corrieron. El bosque se alzaba frente a ellas como una masa oscura y densa. Las ramas crujían bajo sus pies mientras se adentraban entre los árboles, dejando atrás el internado y la prisión que había sido para ellas. El aire se llenó de la humedad del follaje y el aroma a tierra mojada. Por primera vez en mucho tiempo, Marlene sintió que podía respirar. Pero la libertad todavía no estaba asegurada, aún tenían un largo camino por delante. Las ramas se quebraban bajo sus pies y mientras corrían sin mirar atrás. El bosque era denso y la oscuridad lo hacía aún más traicionero. Marlene sentía su respiración agitada, su corazón latiendo con violencia en su pecho. Aida, con su cuerpo más pequeño y frágil, jadeaba mientras intentaba seguir el ritmo. Marina iba adelante, guiándolas con pasos rápidos y seguros. El frío de la noche se filtraba por sus ropas delgadas y el suelo húmedo hacía que cada paso fuera un desafío. Pero no podían detenerse, las habían escuchado.
Unos minutos después de haber cruzado el muro, la alarma del internado había sonado en la distancia, y eso significaba que alguien ya estaba tras ellas. Más rápido, susurró Marina sin detenerse. Marlene tomó a Aida de la mano y tiró de ella con más fuerza. La niña apenas podía mantener el ritmo, pero se negaba a quejarse. El bosque parecía interminable. Solo podían escuchar el sonido de su propia carrera y a la distancia los ecos de voces y linternas moviéndose en la oscuridad. De repente, Marina levantó una mano en señal de alto. Se detuvieron de golpe, respirando con dificultad. ¿Qué pasa?, susurró Marlene, con la garganta seca. Estamos cerca de la carretera, respondió Marina. Pero si salimos ahora, nos verán. Aida se frotó los brazos temblando. ¿Y qué hacemos? Marina frunció el ceño, evaluando el terreno. Esperamos a que pase un coche. Marlene sintió su estómago contraerse. Sabía que era un riesgo enorme. Dependían de la suerte, de que la persona que se detuviera no fuera alguien tan peligroso como quienes las buscaban. Pero tampoco podían quedarse en el bosque para siempre. Se agacharon entre los arbustos, ocultándose mientras recuperaban el aliento. La carretera estaba a solo unos metros, pero en ese momento se sentía como un abismo imposible de cruzar. Los minutos se hicieron eternos, y entonces el sonido de un motor rompió el silencio. Las tres levantaron la cabeza al mismo tiempo. Las luces de un coche se acercaban por el camino. Era su única oportunidad. Ahora, susurró Marina. Marlene asintió y tomando a Aida de la mano salió corriendo hacia la carretera. Las luces del coche iluminaron sus rostros cansados y asustados. Marina levantó los brazos agitándolos con desesperación. El coche frenó bruscamente a unos metros de ellas. Por un segundo nadie se movió. La puerta del conductor se abrió y un hombre bajó lentamente. Era alto, de cabello corto y expresión inescrutable. A su lado, en el asiento del copiloto, otro hombre mayor las observaba con interés. ¿Qué hacen aquí solas a estas horas?, preguntó el conductor con una voz amable, aunque sus ojos estudiaban a las niñas con demasiada atención. Marlene sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en su instinto le gritó que no confiara en ellos, pero estaban agotadas, hambrientas y sin otra opción. Nos perdimos, dijo Marina con una voz controlada, tratando de sonar convincente. Necesitamos llegar a la ciudad. El hombre ladeó la cabeza y sonrió. Eso está lejos de aquí, pero podemos llevarlas. El hombre mayor asintió con una sonrisa extraña. Suban, no se preocupen. Aida miró a Marlene con miedo. Marlene tragó saliva. El coche era su única salida, pero también podía ser una trampa. Marlene sintió que su piel se erizaba. Algo en la mirada del conductor la hacía dudar, pero estaban en medio de la nada, exhaustas y sin otra opción. Marina, sin titubear, fue la primera en subir al asiento trasero. Aida la siguió con movimientos temblorosos. Marlene, con el corazón latiendo con fuerza, se deslizó al lado de ellas y cerró la puerta con cuidado. El conductor giró la cabeza y les dedicó una sonrisa. Será un viaje largo, pero no se preocupen, pronto estarán en casa. El motor rugió y el coche avanzó por la carretera oscura. Marlene observó el interior. El vehículo estaba limpio, pero había un olor extraño, algo que le recordaba vagamente a alcohol y cigarrillos viejos. El hombre mayor en el asiento del copiloto se giró hacia ellas y las miró fijamente. ¿De dónde vienen, niñas?, preguntó con una voz áspera. Marina respondió antes de que Marlene pudiera pensar en algo creíble. Nos perdimos en una excursión escolar. Queríamos regresar a casa. El hombre mayor alzó una ceja, como si analizara sus palabras. ¿Una excursión?, repitió con un tono divertido. ¿Y qué hacían solas en la carretera en plena noche? Marlene sintió la tensión aumentar. Marina mantuvo la calma. Nos alejamos del grupo y no supimos cómo regresar. Caminamos mucho hasta encontrar la carretera. Los dos hombres intercambiaron una mirada rápida. «Vaya, qué problema», dijo el conductor con una sonrisa ladeada. «Menos mal que pasamos por aquí». Marlene sintió que su garganta se secaba. La carretera estaba desierta, no había más luces que las del coche, y a medida que avanzaban la sensación de inquietud se hacía más grande. ¿Podríamos usar su teléfono para llamar a nuestros padres?, preguntó Marina con voz dulce. El hombre mayor soltó una carcajada. No hay señal aquí, pequeña, pero no te preocupes, cuando lleguemos al área de descanso de camioneros podrán hacer sus llamadas. Marlene sintió un escalofrío. Algo no estaba bien. Marina intentó mantener la conversación. ¿Qué hacen ustedes por aquí?, el conductor respondió sin apartar la vista de la carretera. Solo viajamos. Hacemos negocios. El hombre mayor se giró de nuevo y sonrió, mostrando dientes amarillos.
y a veces encontramos sorpresas en el camino. Marlene sintió que Aida se tensaba a su lado y le apretaba la mano con fuerza. Los minutos pasaban y el camino se volvía cada vez más oscuro. No había señales de pueblos o gasolineras. Marina trató de abrir su ventanilla, pero no se movió. Está bloqueada, niña. Seguridad del coche, dijo el conductor sin mirarla. Marlene se sintió atrapada, y entonces la vio. Un frasco pequeño en la consola central. La etiqueta estaba medio despegada, pero reconoció la palabra cloroformo. Su estómago se hundió. No era un simple aventón, era una trampa. Su mente comenzó a girar rápidamente. No podían esperar a llegar a ningún lado. Para entonces podría ser demasiado tarde. Miró a Marina y luego a Aida. Tenían que hacer algo, y tenían que hacerlo ya. El estómago de Marlene se contrajo con un pánico helado. Su mirada se clavó en el frasco de cloroformo mientras su mente buscaba desesperadamente una salida. Marina también lo había visto. Sus manos se cerraron en puños sobre su regazo, pero no dijo nada. Aida, sin entender del todo lo que ocurría, seguía aferrada a Marlene, temblando. El conductor sonrió, como si nada estuviera mal. No falta mucho para el área de descanso, dijo, su voz suave, casi tranquilizadora. Marlene sabía que era mentira. Necesito ir al baño, dijo de repente, obligando a su voz a sonar temblorosa y débil. El hombre mayor la miró con una sonrisa torcida. Aguanta un poco, niña. No puedo. Me duele el estómago, insistió ella, llevando una mano a su abdomen, fingiendo malestar. El conductor soltó un suspiro pesado. Virgilio, ¿qué opinas? El hombre mayor, que hasta ese momento solo las había observado con ojos evaluadores, hizo una mueca pensativa. No queremos que ensucie el coche, dijo con una sonrisa burlona, pero si paramos aquí podrían intentar correr. El conductor se rió. ¿Y a dónde van a ir? Estamos en medio de la nada. Marlene bajó la mirada fingiendo sumisión. Por favor. El conductor fingió pensarlo un momento y luego frenó el coche en el costado de la carretera. Bien, pero solo tú bajas, dijo mirándola a través del espejo retrovisor. Marlene sintió cómo el pulso le martilleaba en los oídos. Solo necesitaba unos segundos, una oportunidad. La puerta trasera se abrió con un clic. Ella bajó lentamente, asegurándose de que sus piernas temblaran como si estuviera realmente enferma. Se dobló un poco, abrazando su abdomen, actuando con cada fibra de su cuerpo. El aire frío de la noche la envolvió. El conductor salió también, pero no se acercó demasiado. «Hazlo rápido», ordenó, cruzándose de brazos. Marina y Aida la miraban desde la ventana con ojos llenos de tensión. Marlene avanzó unos pasos hacia el costado de la carretera, con la espalda inclinada, como si estuviera a punto de vomitar, y entonces, sin previo aviso, echó a correr. Sus piernas explotaron en movimiento antes de que su cerebro procesara completamente la acción. Escuchó un grito detrás de ella. «¡Oye!». Pero no se detuvo. Corrió hacia la parte trasera del coche, golpeó la ventanilla con todas sus fuerzas y gritó. «¡Ahora!». Marina no dudó. En un movimiento rápido estiró la mano y jaló el seguro de la puerta. Aida fue la primera en reaccionar y abrió la puerta de un tirón. El conductor se dio cuenta de lo que ocurría. «Virgilio». El hombre mayor se lanzó para atraparlas, pero Marlene ya estaba en movimiento. Agarró a Aida de la muñeca y la jaló con fuerza, sacándola del coche. Marina saltó detrás de ella, cayendo de rodillas en el asfalto. Los dos hombres rugieron de furia. «¡Malditas!». Pero las niñas ya estaban corriendo. Las tres se lanzaron hacia la oscuridad del bosque, sin mirar atrás. Marlene escuchó el sonido de una puerta azotándose, seguido de pasos apresurados tras ellas. «¡Atrápenlas!». El miedo explotó en su pecho, pero no dejó de correr. Las ramas les arañaban la piel, el suelo traicionero casi las hacía tropezar, pero no podían detenerse. Si las atrapaban, sabían que no habría una segunda oportunidad. Las ramas azotaban el rostro de Marlene mientras corría. Su respiración era un torbellino descontrolado. Detrás de ella, el sonido de los pasos pesados de los hombres la perseguía como un eco aterrador. «No dejen que se escapen», rugió uno de ellos. El miedo era como una garra helada en su pecho, pero la adrenalina la impulsaba a seguir. Aida apenas podía mantener el ritmo. Sus piernas cortas tropezaban con las raíces del bosque y su respiración era entrecortada. Marlene la sujetó con más fuerza, jalándola con desesperación. «¡Aguanta, Aida! ¡Ya casi estamos!». Marina iba unos pasos adelante, sorteando las ramas con rapidez. El bosque era espeso, pero la luna filtraba su pálida luz a través de las copas de los árboles. A lo lejos, Marlene divisó una inclinación en el terreno, una pendiente que descendía bruscamente. Era su única oportunidad.
Por aquí, gritó Marina, ya entendiendo el plan. Sin dudarlo, las tres se lanzaron cuesta abajo. El suelo era traicionero. Sus pies resbalaban sobre la tierra suelta y por un instante Marlene perdió el equilibrio y cayó rodando. Aida gritó cuando su mano se soltó de la de Marlene y también comenzó a rodar sin control. El mundo giraba a su alrededor. Ramas, hojas y piedras golpeaban su cuerpo sin piedad. Cuando finalmente se detuvo, sintió su cuerpo entumecido. El dolor pulsaba en su piel, pero no tenía tiempo para lamentarse. Se puso de rodillas con esfuerzo, su visión borrosa por el mareo. Aida estaba a unos metros de ella, también temblando por la caída. Marina, más arriba en la pendiente, jadeaba mientras se incorporaba. El sonido de ramas quebrándose las alertó. Los hombres estaban descendiendo la colina. Marlene se obligó a moverse, ignorando el ardor en sus extremidades. Se arrastró hasta Aida y la ayudó a ponerse de pie. «Sigue corriendo», susurró con urgencia. Aida asintió con lágrimas en los ojos y se sostuvo del brazo de Marlene mientras avanzaban de nuevo. Marina las alcanzó rápidamente, cojeando levemente. «No podemos seguir así, necesitamos encontrar un escondite». Marlene miró a su alrededor, buscando desesperadamente un refugio. Fue entonces cuando vio un tronco caído, lo suficientemente grande como para ocultarlas. «¡Aquí!». Las tres se lanzaron debajo del tronco, conteniendo la respiración. Apenas se habían acomodado cuando las pisadas de los hombres se hicieron más fuertes. «Deben estar cerca», gruñó uno de ellos. Las niñas se encogieron contra la tierra, sus corazones martillando en sus pechos. Los pasos se detuvieron justo al otro lado del tronco. El aire se volvió pesado. «¡Malditas mocosas!», escupió el hombre mayor, pateando la tierra con furia. «Si las encontramos, las van a pagar». Marlene cerró los ojos con fuerza, su cuerpo temblando de puro terror. El otro hombre suspiró, frustrado. «No podemos perder más tiempo. Nos largamos». Marlene sintió que su corazón se detenía. Hubo un silencio espeso antes de escuchar sus pasos alejándose. Esperaron, sin moverse, hasta que el sonido de los motores encendiéndose en la distancia les confirmó que los hombres se habían ido. Apenas entonces Marlene se atrevió a respirar. «Lo logramos», susurró Marina con la voz quebrada. Marlene sintió un nudo en la garganta. Todavía no estaban a salvo, pero al menos por esa noche seguían vivas. El silencio era abrumador. Marlene no se movió ni un centímetro, incluso cuando el sonido de los motores se disipó en la distancia. Su respiración seguía acelerada y su corazón golpeaba su pecho como un tambor de guerra. Aida sollozaba en silencio a su lado, con su pequeño cuerpo temblando de miedo y frío. Marina tenía el rostro pálido, con los ojos clavados en la oscuridad, como si esperara que en cualquier momento los hombres regresaran. Marlene tragó saliva y susurró: «Tenemos que seguir moviéndonos». Marina giró la cabeza lentamente y la miró con cansancio. «¿Hacia dónde?». Marlene frunció el ceño. No tenían un plan más allá de escapar. Ahora que los hombres se habían ido, la carretera quedaba atrás, pero volver allí era demasiado arriesgado. «Aida», susurró, «¿todavía recuerdas el camino a tu pueblo?». La niña, con los ojos hinchados por las lágrimas, asintió lentamente. «Es hacia el este». «Pero está lejos». Marlene miró el cielo. No podía ver el sol en la oscuridad, pero aún podían guiarse por la luna. «Si caminamos sin parar, podríamos llegar antes del amanecer», dijo, aunque en el fondo no estaba segura. Marina suspiró y se puso de pie con esfuerzo. «Entonces, no perdamos tiempo». Marlene ayudó a Aida a levantarse y con pasos cautelosos salieron de su escondite. El bosque ya no se sentía tan amenazante como antes, pero el miedo seguía ahí, acechando en la espalda de Marlene como una sombra. Se movieron en fila, con Marina delante, Marlene en medio y Aida aferrada a su brazo. Los minutos pasaron como una eternidad. Sus cuerpos estaban agotados, sus estómagos vacíos y sus pies adoloridos. Pero ninguna se atrevía a quejarse. El sonido de un búho resonó en la distancia y Aida se sobresaltó. «¿Crees que nos sigan buscando?», preguntó la niña con voz temblorosa. Marlene apretó los labios. «Tal vez, pero ahora mismo no sabemos nada. Solo tenemos que seguir». Marina se detuvo de repente. «Escuchen». Marlene contuvo el aliento. El viento soplaba suavemente entre las hojas, pero debajo de ese sonido había algo más. «Agua». «Es un río», susurró Marina, con una chispa de esperanza en su voz. Caminaron con más rapidez, empujadas por la necesidad. Cuando finalmente llegaron a la orilla, el reflejo plateado del agua bajo la luna las hizo detenerse en seco. El río no era demasiado caudaloso, pero lo suficientemente ancho como para ser un obstáculo.
Tenemos que cruzarlo, dijo Marina. Marlene miró el agua con recelo. Si nos metemos, vamos a mojarnos y podría darnos frío. No podemos rodearlo, dijo Marina. No sabemos cuánto se extiende. Aida miró el agua con miedo. ¿Y si está profundo? Marlene se agachó y tocó la superficie. Estaba helada. Podemos intentarlo por la parte menos profunda, dijo, señalando un tramo donde las piedras sobresalían del agua. Marina asintió. Vamos una por una. Marlene fue la primera en pisar la primera piedra. El frío le mordió los pies, pero se obligó a seguir. Aida fue la siguiente, con Marina detrás de ella. El agua subía hasta sus rodillas y el suelo era resbaladizo. Pero tenían que seguir. El otro lado del bosque estaba cada vez más cerca, y con él su única oportunidad de ser libres. El agua helada se filtró en la piel de Marlene como agujas de hielo. Con cada paso que daba sobre las piedras resbaladizas, sentía su equilibrio tambalearse, pero no podía permitirse caer. Aida iba detrás de ella, aferrándose a su brazo con todas sus fuerzas. Sus pequeños pies se hundían en el lodo del río y su respiración era temblorosa, pero seguía avanzando. Marina cerraba la fila, mirando constantemente hacia atrás para asegurarse de que nadie las seguía. El agua les llegaba hasta las rodillas en el punto más profundo, y la corriente era más fuerte de lo que parecía a simple vista. Cada paso era una lucha contra la naturaleza y su propio agotamiento. Marlene sintió como su pie se deslizó por una roca suelta y antes de poder reaccionar, perdió el equilibrio. Cayó de lado con un chapoteo sordo. «Marlene», gritó Aida. El agua fría la envolvió por completo y por un instante no pudo respirar. Su cuerpo se estremeció por el golpe helado y sus brazos se agitaron tratando de aferrarse a algo. Sus dedos encontraron una piedra en el fondo y con un esfuerzo desesperado logró impulsarse hacia la superficie. Salió jadeando con el cabello empapado pegado a su rostro. Marina y Aida la ayudaron a levantarse. «¿Estás bien?», preguntó Marina, con urgencia. Marlene asintió, aunque sus dientes castañeteaban por el frío. «Sí, pero tenemos que seguir». Aida miró el agua con terror. «No quiero caerme». Marlene apretó su mano con suavidad. «No vas a caer. Te tengo». Aida asintió con los labios temblorosos. Con más cuidado, siguieron avanzando. Cuando finalmente llegaron a la otra orilla, Marlene sintió que su cuerpo pesaba el doble. Sus ropas empapadas pegaban su piel con una frialdad insoportable. «Tenemos que salir de aquí rápido», dijo Marina, frotándose los brazos. Aida se abrazó a sí misma, temblando. Marlene miró el cielo. La noche comenzaba a dar paso a los primeros tonos grises del amanecer. Tenían que moverse antes de que la luz del día las expusiera. Caminaron por el bosque con paso rápido, pero la fatiga comenzaba a hacer estragos en sus cuerpos. Sus músculos estaban entumecidos, su estómago vacío y su piel helada por el agua. Pero la determinación seguía intacta. Después de un rato, Marina señaló hacia adelante. Ahí, entre los árboles, el bosque comenzaba a abrirse y un sendero de tierra se extendía frente a ellas. Aida jadeó con alivio. «¿Ese camino lleva al pueblo?» Marlene sintió que su corazón latía con fuerza. «¿Cuánto falta?» «No mucho. 1 hora caminando, creo». Marina suspiró. «Entonces no podemos detenernos ahora». Pero antes de que pudieran seguir avanzando, Marlene escuchó un sonido en la distancia. Un motor. El terror regresó a su pecho como un golpe. «Al suelo», susurró. Las tres se lanzaron entre los arbustos con la respiración contenida. Las luces de un vehículo iluminaron la carretera de tierra. El ruido del motor se acercaba. Marina se aferró al brazo de Marlene. «Dime que no son ellos». Marlene no respondió, pero en su interior temía que la pesadilla aún no hubiera terminado. El sonido del motor retumbaba en la madrugada silenciosa, cada vez más cerca. Marlene sintió su cuerpo tensarse como un resorte mientras se mantenía agazapada entre los arbustos junto a Marina y Aida. La luz de los faros iluminó el sendero de tierra, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre el follaje. Aida apretó con fuerza la mano de Marlene, su respiración temblorosa y errática. Marina, junto a ellas, mantenía la vista fija en el vehículo que se acercaba lentamente, como un depredador acechando en la penumbra. Marlene apenas se atrevía a respirar. El coche aminoró la marcha. El miedo le heló la sangre. Los hombres sabían que estaban cerca. Virgilio y su cómplice no se irían sin ellas. El motor rugió de nuevo y el coche avanzó con lentitud, como si buscaran señales de ellas en la maleza. Marlene sintió su pulso martillándole las sienes. Si las encontraban, no habría segunda oportunidad. El coche se detuvo a solo unos metros de su escondite.
Las luces delanteras iluminaban el camino justo frente a ellas. Por un instante, el único sonido en el bosque fue el de su propia respiración contenida, y entonces la puerta del pasajero se abrió. «Sé que están por aquí», gruñó la voz de Virgilio, densa y cargada de impaciencia. El sonido de sus botas golpeando la tierra hizo que Marlene sintiera el impulso de correr, pero no podía. Si se movían demasiado pronto, las atraparían. Aida temblaba. Marlene sintió sus dedos fríos apretándole la muñeca, pero la niña no emitió ningún sonido. Virgilio se movió despacio, escaneando los alrededores con la mirada. «Vamos, niñas, hagan esto fácil para ustedes». Marina apretó los dientes. Marlene sintió la rabia bullendo bajo su piel mezclada con el miedo. Pero entonces algo inesperado sucedió. Otro sonido más lejano pero inconfundible. El motor de un segundo vehículo. Los faros iluminaron la carretera desde el otro extremo. Virgilio se giró de inmediato. Marlene sintió la esperanza destellar en su pecho. Si era alguien más, si tenían suerte, el segundo coche se detuvo a unos metros del primero. Por la tensión en el cuerpo de Virgilio, Marlene supo que no esperaba compañía. La puerta del nuevo coche se abrió y una silueta masculina descendió lentamente. La luz del amanecer comenzó a perfilar sus rasgos. Marlene sintió su corazón detenerse por un segundo. Era su padre. Salvador Lorenzo se plantó en medio del camino, con el rostro endurecido por la ira. «¿Dónde está mi hija?», preguntó con voz grave, sin una pizca de temor. Virgilio se quedó helado. El otro hombre, el conductor del coche, también se tensó, como si hubiera sido descubierto en pleno crimen. Marlene sintió un nudo en la garganta. Su padre estaba allí. Había venido por ella, y esta vez no pensaba dejar que nadie se la arrebatara. El aire se volvió denso, cargado de electricidad contenida. El sol apenas comenzaba a teñir el horizonte con pinceladas anaranjadas, pero la tensión que flotaba entre los hombres no tenía nada de cálida. Virgilio entrecerró los ojos, evaluando a Salvador como si sopesara sus opciones. No era un hombre alto ni musculoso, pero su postura rígida y la firmeza en su mirada decían claramente que no se iría sin luchar. «No sé de qué hablas, amigo», respondió Virgilio con una sonrisa fingida. «Solo estamos de paso». Salvador no se inmutó. Si ese fuera el caso, no estarían registrando el bosque en plena madrugada. El otro hombre, el conductor, se removió incómodo, como si el enfrentamiento lo hiciera dudar de su posición. Marlene, oculta entre los arbustos con Marina y Aida, sentía su corazón latir tan fuerte que temía que la delatara. Su padre estaba solo. Los hombres eran dos. Si Virgilio se sentía acorralado, podría hacer cualquier cosa. «Escúchame bien». La voz de Salvador se tornó baja, gélida, pero con un filo cortante. «Sé que mi hija está aquí, y si no la veo en los próximos segundos, te juro que no solo no saldrás de este bosque, sino que toda la policía de la región vendrá tras ti». Virgilio soltó una carcajada forzada. «¿Policía? ¿De qué hablas?». Salvador dio un paso adelante. «¿Crees que no hice mis averiguaciones?», preguntó con calma letal. «Sé lo que hiciste con las otras niñas desaparecidas. Sé que no operas solo. Y sé que este no es el primer intento que haces de capturar a alguien». El conductor abrió los ojos de par en par. «¿De qué está hablando Virgilio?». Por primera vez, la arrogancia en la expresión de Virgilio se resquebrajó. «Cierra la boca», gruñó. Pero el conductor no parecía convencido. Salvador aprovechó la grieta. «Tu compañero parece un poco nervioso», continuó. «Quizás no sabe que, cuando atrapan a una banda como la tuya, siempre hay un idiota que se lleva la peor parte». El conductor tragó saliva. Yo no tengo nada que ver con esto». Virgilio lo fulminó con la mirada. «¡Cállate!». El sonido de sirenas lejanas cortó el aire. Virgilio empalideció. El conductor miró a su alrededor con paranoia. «Tú dijiste que esto era solo un trabajo, Virgilio. Dijiste que nadie nos seguiría». Salvador sonrió con dureza. «Parece que subestimaste hasta dónde llegaré por mi hija». Virgilio apretó los dientes, sus manos crispadas en puños. Miró a su alrededor como si buscara una salida. Las sirenas se hicieron más fuertes. «Mierda», susurró. Y entonces, sin previo aviso, giró sobre sus talones y corrió hacia el bosque. El conductor no lo pensó dos veces. «Yo no hice nada», gritó antes de levantar las manos y tirarse al suelo. Salvador ni siquiera le prestó atención. «¡Marlene!». El grito de su padre la sacudió hasta los huesos. Las tres niñas salieron de su escondite al mismo tiempo. Salvador vio a su hija y su rostro cambió por completo. El alivio y el amor en su mirada hicieron que Marlene sintiera que por primera vez en mucho tiempo estaba a salvo. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia él.
Su padre la atrapó en un abrazo fuerte y desesperado, sosteniéndola como si nunca más fuera a soltarla. «Lo siento, hija», susurró con la voz rota. «Lo siento tanto». Marlene cerró los ojos y se aferró a él. Por primera vez en semanas sintió que el infierno había terminado. El abrazo de su padre era firme, protector, cálido. Marlene sintió como su cuerpo tenso desde hacía días finalmente cedía ante la seguridad de estar con él. Las lágrimas que había contenido con tanto esfuerzo comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Pensé que nunca vendrías», susurró con la voz rota. Salvador la estrechó aún más. «Perdóname, hija. Perdóname por todo». Marina y Aida, a unos pasos de distancia, observaban la escena con un alivio silencioso. Aida, aún temblorosa, se aferraba a Marina como si temiera que en cualquier momento la arrebataran de allí. Las sirenas de la policía eran ahora ensordecedoras. En cuestión de segundos, varios coches patrulla llegaron al camino de tierra, sus luces destellando en la madrugada. Los agentes salieron rápidamente, armas en mano, listos para cualquier situación. «¡Al suelo!», gritó uno de ellos al conductor, quien ya estaba tendido con las manos sobre la cabeza. Otro grupo de policías se dispersó por el bosque en busca de Virgilio. Salvador se giró con Marlene aún en sus brazos. «Estas son las niñas que escaparon del internado», dijo, su voz firme pero cargada de emoción. «Necesitan ayuda». Un agente alto y de semblante serio se acercó con cautela. «¿Están lastimadas?», preguntó, mirando a las tres niñas. Marlene, aún aferrada a su padre, sacudió la cabeza. «Solo estamos cansadas y asustadas». Aida no pudo contener el llanto y se cubrió el rostro con las manos. «Quiero ir a casa». El oficial asintió con comprensión. «Las llevaremos a un lugar seguro». Uno de los policías se acercó al conductor, que seguía en el suelo. «¿Cómo te llamas?» Yo no hice nada», balbuceó el hombre. «Solo me pidieron que manejara. No sabía que estaban secuestrando niñas». El agente lo ignoró y le colocó las esposas en las muñecas. «Todo lo que digas se usará en tu contra». Mientras tanto, un grupo de agentes inspeccionaba el interior del coche donde Marlene y las demás habían estado atrapadas. «Jefe, encontramos cloroformo y algunas vendas en la parte trasera», informó uno de ellos. «Esto confirma la sospecha». El policía de mayor rango asintió con gravedad. «Este tipo no trabaja solo. Vamos a desmantelar toda la red». Marlene observaba en silencio. A pesar de la fatiga, su mente comenzaba a asimilar lo que realmente había estado a punto de suceder. Si no hubieran escapado, si su padre no hubiera llegado a tiempo, sacudió la cabeza. No quería pensar en eso. Sintió la mano de Salvador acariciar su cabello con ternura. «Vamos, hija, nos iremos a casa». Ella lo miró con los ojos enrojecidos y la voz entrecortada. ¿Margarita sabía todo esto? El rostro de su padre se endureció. «No lo sé, pero te prometo que voy a descubrirlo». Marlene asintió y dejó que la ayudara a subir al coche. Marina y Aida fueron escoltadas por otros agentes, asegurándose de que estuvieran bien. Mientras el vehículo patrulla arrancaba, Marlene apoyó la cabeza en el pecho de su padre. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía cerrar los ojos sin miedo. El coche patrulla avanzaba por la carretera mientras el sol comenzaba a asomarse tímidamente en el horizonte. Marlene, con la cabeza apoyada en el pecho de su padre, sentía el calor de su abrazo y el ritmo constante de su respiración. El agotamiento pesaba sobre su cuerpo como una losa, pero por primera vez en mucho tiempo su mente encontró un momento de calma. Aida iba en el asiento delantero, envuelta en una manta que uno de los oficiales le había dado. Aunque seguía temblando, ya no lloraba. Marina, sentada junto a Marlene, miraba por la ventanilla con el ceño fruncido. «¿Crees que atraparán a Virgilio?», preguntó en voz baja. Salvador apretó los labios y miró por el espejo retrovisor. «No podrá esconderse por mucho tiempo», dijo con seguridad. «La policía lo buscará hasta dar con él». Marlene sintió una punzada de ansiedad. Virgilio había demostrado ser astuto y el hecho de que estuviera suelto le revolvía el estómago. «¿Y si viene por nosotras?», susurró. Su padre le sostuvo la mano con firmeza. «No dejaré que nadie vuelva a hacerte daño». Las palabras de Salvador estaban cargadas de convicción, pero Marlene no podía evitar sentir que el peligro aún no había desaparecido del todo. El camino se extendía frente a ellas, cada vez más cerca del pueblo. Marina suspiró y cruzó los brazos sobre su pecho. «No quiero volver al internado», murmuró. «No después de todo esto». Marlene la miró de reojo. «Yo tampoco». Aida no dijo nada, pero su pequeña mano se aferró a la manta con fuerza. El oficial que conducía el coche patrulla intervino con voz tranquila.
No tendrán que hacerlo. Ese lugar está bajo investigación ahora. Habrá consecuencias para quienes permitieron que algo así pasara. Marlene pensó en Rufina, en Silvia y en todas las reglas crueles con las que las habían sometido. Merecen ser castigadas, susurró. El coche aminoró la velocidad al entrar en el pueblo. Las calles estaban tranquilas a esa hora de la mañana, pero algunas personas ya comenzaban a salir de sus casas. Al llegar a la estación de policía, otro grupo de agentes estaba esperando. Entre ellos, una mujer de rostro afligido salió corriendo en cuanto vio a Aida. ¡Mamá!, gritó la niña, dejando caer la manta y corriendo a los brazos de su madre. La mujer la apretó contra su pecho, sollozando sin poder contenerse. Gracias por traerla de vuelta, murmuró la mujer, mirando a los oficiales con los ojos llenos de lágrimas. Marlene sintió un nudo en la garganta. Aida estaba a salvo. Marina, a su lado, observó la escena con los labios apretados. No hay nadie que venga por mí, susurró. Salvador se giró hacia ella con una mirada comprensiva. Eso no es cierto. No permitiré que vuelvas a ese lugar. Marina lo miró con incredulidad. ¿Y qué pasará conmigo? Salvador esbozó una leve sonrisa y le pasó una mano por el hombro. Eso lo resolveremos juntos. Marlene vio la forma en que los ojos de Marina se llenaron de algo parecido a la esperanza. Por primera vez el futuro no parecía tan incierto. Marlene observó cómo Aida se aferraba a su madre, sintiendo un calor reconfortante al verlas reunidas. La angustia de la niña se disipaba en cada lágrima que derramaba en los brazos de su madre, y por primera vez en mucho tiempo parecía verdaderamente a salvo. Salvador se quedó de pie junto a Marina y Marlene, viendo la escena en silencio. Su rostro reflejaba cansancio, pero también una resolución firme. Un oficial se acercó a ellos con un bloc de notas en la mano. Necesitamos tomar sus declaraciones antes de que puedan irse, dijo con un tono formal pero amable. Será un proceso rápido, pero es importante para el caso. Marlene asintió levemente. Sabía que era necesario, pero la idea de revivir cada momento era agotadora. Salvador colocó una mano en su hombro. Estoy contigo, le dijo en voz baja. Eso era suficiente. Los llevaron a una pequeña sala dentro de la estación de policía. Aida y su madre se quedaron en otra habitación y Marina permaneció junto a Marlene mientras un oficial comenzaba a hacer preguntas. Cuéntame todo desde el principio, sin omitir nada, dijo el agente, con un bolígrafo listo para tomar notas. Marlene tragó saliva y respiró hondo. Todo comenzó cuando mi madrastra me envió al internado sin que mi padre lo supiera. Las palabras salieron con esfuerzo al principio, pero una vez que empezó a hablar, la historia fluyó como un río desbordado. Les contó sobre el internado, sobre Rufina y Silvia, sobre las estrictas reglas que les impedían incluso mirarse entre sí sin ser castigadas. Habló de cómo Marina y ella se hicieron amigas en silencio, compartiendo miradas y breves conversaciones clandestinas, y cómo el miedo se convirtió en parte de su rutina diaria. Luego llegó el relato de su escape. Cada detalle quedó plasmado en el informe. La noche en la que aprovecharon la distracción del internado, la carrera desesperada por el bosque, el momento en que pensaron que estaban a salvo al subirse al coche de los desconocidos, y la horrible sensación cuando se dieron cuenta de que habían caído en una trampa. Cuando Marlene llegó a la parte donde vio el frasco de cloroformo en la consola del coche, su voz se quebró. Si no hubiéramos reaccionado a tiempo, si no hubiéramos escapado. Se detuvo, con el miedo aún aferrado a su pecho. Salvador le dio un apretón en la mano, transmitiéndole fuerza. El oficial asintió con gravedad y continuó escribiendo en su libreta. Fueron muy valientes, dijo después de un momento. No muchas personas hubieran tenido el valor de hacer lo que ustedes hicieron. Marina miró hacia el suelo, con una expresión sombría. No queríamos ser valientes, susurró. Solo queríamos vivir. El agente inclinó la cabeza en señal de respeto y terminó de anotar los últimos detalles. Gracias por su testimonio. Esto ayudará mucho a la investigación. Marlene asintió levemente. ¿Y qué pasará con el internado?, preguntó Marina. El agente se cruzó de brazos. Las autoridades ya están en camino. Hay suficientes pruebas para cerrar ese lugar. Por un momento, Marlene sintió una oleada de alivio. Finalmente, se haría justicia. Salvador se puso de pie y miró a las dos chicas. Vámonos a casa. Las palabras eran tan simples, pero para Marlene significaban todo. Después de tanto tiempo de incertidumbre y miedo, por fin tenía un lugar al que regresar.
El aire fresco de la mañana acarició el rostro de Marlene cuando salió de la estación de policía junto a su padre y Marina. El cielo comenzaba a teñirse de azul claro y el sol, aún tímido, apenas rozaba los tejados del pueblo. Salvador caminaba con paso firme, pero sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y preocupación. Había pasado la noche en vela, buscándola, enfrentándose a una verdad que nunca había querido ver. «Suban al coche», dijo en voz baja, abriendo la puerta del asiento trasero. Marlene y Marina se miraron antes de obedecer. Ninguna de las dos tenía fuerzas para cuestionar nada en ese momento. El interior del auto olía a cuero y a perfume familiar, una fragancia que de alguna manera le recordaba su hogar, su verdadero hogar. Mientras Salvador arrancaba el motor, Marlene se acomodó en el asiento con los ojos pesados. Sentía el cuerpo entumecido, pero la certeza de que estaban a salvo le brindaba una sensación de calma que no había experimentado en semanas. Marina, a su lado, miraba por la ventana sin decir una palabra. El coche se deslizó por las calles silenciosas del pueblo hasta salir a la carretera principal. Después de un rato, Salvador rompió el silencio. «Voy a ocuparme de que todo esto termine», dijo, con una dureza en la voz que Marlene rara vez escuchaba en él. «Ese internado, las personas que permitieron lo que les hicieron, todo». Marlene lo miró de reojo. «¿Y Margarita?» El rostro de su padre se tensó. «Voy a hablar con ella». Marina soltó una risa amarga. «Dudo que eso cambie algo». Salvador apretó las manos en el volante, pero no respondió. Marlene se hundió más en el asiento. Apenas podía procesar todo lo que había pasado. Había huido, había enfrentado peligros que nunca habría imaginado, y ahora estaba volviendo a casa con su padre. Pero algo dentro de ella se sentía diferente. No era la misma niña que había salido de esa casa semanas atrás. Ahora entendía cosas que antes no comprendía. Entendía que la gente podía ser cruel sin razón, que el miedo podía convertirse en una sombra constante, y que la confianza, una vez rota, era difícil de recuperar. Pero también entendía que no estaba sola. Su padre había venido por ella, había luchado por ella. Y Marlene la miró de reojo. La chica mantenía la vista perdida en el paisaje, pero había algo en su postura, en la forma en que se abrazaba a sí misma, que le recordaba demasiado a la soledad. «Papá», dijo en voz baja, «¿qué pasará con Marina?» Salvador tardó unos segundos en responder. «Eso depende de ella». Marina giró la cabeza lentamente, como si no hubiera esperado esa respuesta. «¿De mí?» Salvador asintió. «No tienes que volver a ese internado. Si quieres, puedes quedarte con nosotros hasta que encontremos una solución». El silencio se extendió en el coche. Marlene vio cómo los ojos de Marina se nublaban por un instante antes de desviar la mirada de nuevo a la ventana. «No sé qué decir», Salvador suspiró. «No tienes que decir nada ahora. Solo piensa en ello». Marina no respondió, pero sus dedos temblorosos se aferraron a la tela de su falda. Marlene esbozó una pequeña sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía tan aterrador. El coche avanzaba con suavidad por la carretera, dejando atrás el pueblo y las sombras del internado. El sol ya estaba completamente en el cielo, iluminando los campos y los árboles que se mecían con la brisa matutina. Marlene observó el paisaje, sintiendo cómo, por primera vez en mucho tiempo, su pecho no estaba oprimido por el miedo. Se acurrucó en el asiento trasero, dejando que el calor del sol entrara por la ventanilla y le calentara la piel. Marina seguía en silencio, mirando por la ventana sin expresión. Aunque no decía nada, Marlene podía notar la tensión en sus hombros, la incertidumbre en su mirada perdida. Salvador condujo en silencio por varios minutos hasta que finalmente habló. «Cuando lleguemos a casa, quiero que ambas se tomen el tiempo que necesiten para descansar. No quiero que piensen en nada más». Marlene asintió, sintiendo que su cuerpo entero pedía a gritos un descanso. Marina, sin embargo, soltó un suspiro y miró a Salvador a través del espejo retrovisor. «No sé si puedo quedarme», murmuró. Salvador no apartó la vista del camino, pero su tono fue firme. «No tienes que decidir nada ahora. Solo quiero que sepas que no estás sola». Marina apretó los labios. Marlene estiró la mano y la colocó sobre la de ella con suavidad. «Eres bienvenida con nosotros», dijo en voz baja. Marina no respondió de inmediato, pero después de un momento dio un leve apretón a la mano de Marlene. El coche dobló en un camino conocido y a lo lejos la silueta de la casa de Salvador apareció entre los árboles. Marlene sintió una punzada en el pecho. Hogar. Su verdadero hogar. El auto se detuvo frente a la entrada.
Marlene tardó unos segundos en reaccionar antes de quitarse el cinturón y bajar. La casa era tal y como la recordaba. Cada rincón, cada detalle, cada olor le devolvía recuerdos de su madre, de tiempos en los que todo era diferente. Pero lo que más llamó su atención fue la ausencia de Margarita. El silencio en la casa era distinto. ¿Dónde está ella?, preguntó con cautela. Salvador soltó un suspiro y cerró la puerta del coche. Se fue. Marlene sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Se fue? Sí. Salvador caminó hacia la puerta y la abrió. Tomó sus cosas y se marchó. No quiso ni despedirse. La noticia la dejó en shock. Después de todo lo que Margarita había hecho, después de haber intentado deshacerse de ella, simplemente se había ido. Marlene cruzó el umbral con pasos inseguros. La casa se sentía diferente, más ligera, más cálida. Isaac se quedará con nosotros, añadió Salvador. No tengo intención de separarlo de su hermana. Marlene sintió que su corazón se ablandaba un poco. Me alegra, él no tiene la culpa de nada. Salvador sonrió con orgullo. Eres fuerte, hija. Marlene se acercó a la escalera, sintiendo el peso del cansancio en su cuerpo. Quiero dormir. Descansa todo lo que necesites, respondió su padre. Marina la siguió, pero antes de subir, se detuvo y miró a Salvador con seriedad. Gracias. Él asintió. Cuando estés lista, hablaremos de lo que sigue. Marina asintió y siguió a Marlene hasta el segundo piso. Cuando Marlene se acostó en su cama con las sábanas suaves rodeándola, cerró los ojos con un suspiro profundo. Por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de lo que vendría después.